están? Tenía mi micrófono apagado. Espero que estén muy bien. Me da alegría poder estar nuevamente con ustedes en este día, un sábado. Gracias por estar aquí conectados conmigo. El día de hoy me dejaron sola. No, no es cierto. Ahorita viene alguien. Y bueno, nada más los invito a que puedan compartir, puedan dar like y pues que se suscriban a este canal, ¿no? Y que para que les llegue ahí la notificación, ponen la campanita. Pues bienvenidos a todos. Y bueno, el día de hoy me acompaña mi hermano. Yo creo que muchos ya lo conocen. Se llama Josué, le decimos Che, de cariño. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar los dos aquí compartiendo con ustedes. Mi mamá no va a estar, pero nos encanta estar con ustedes. Y pues bueno, dejo que lo salude. Hola, aquí en Magali Jiménez Vivencias. Sí, el día de hoy no puede estar mamá, pero bueno, hoy queremos ser un poquito más joviales con todos ustedes. Qué bueno que están. Y sí, como decía Maggi, por favor suscríbanse, denle like, compartan esta transmisión y todas las demás que han estado, que están buenísimas. Ha habido algunas transmisiones de vivencias, de testimonios, como se conoce, increíbles. Hace unas semanas teníamos desde Wisconsin, hemos tenido de Querétaro, y digo tenemos porque todos nos apoyamos aquí y la verdad es que tienes que compartirlo, ¿ok? Entonces, pues aquí estamos el día de hoy y vamos a esperar que se metan un poquito más de personas, creo, para poder compartir. No sé, queremos el día de hoy hacerlo un poquito más como plática y quisiéramos contarles un poquito del asunto que tiene que ver con ser hijo de pastores, de un ministerio. No igual de pastores, pero a lo mejor tú dices, yo conozco de alguien hijo de líderes, o mi papá es parte de un ministerio, etcétera. Yo creo que todos nosotros tenemos mucho que compartir, vivencias enormes, y el día de hoy queremos hacer eso. Así es, y pues como siempre les animo y les digo, ahí escriban, coméntenos, apórtenos, ahí nosotros los estamos leyendo. Gracias a todos aquellos que lo han estado haciendo. Incluso el día de hoy llegaba un comentario, ¿no? En una de las vivencias, se los envié, ¿verdad? Ahí donde nos compartían exactamente, ¿no? Otro caso de una persona que igual tuvo esclerodermia y de cómo Dios lo ha ayudado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, él sí llegó a lo que es terapia intensiva y pues bueno, dice que quedó casi como vegetal y su progreso ha ido poco a poco. Entonces, realmente nos motiva conocer y nos gusta estar leyéndolos, todas esas vivencias que nos hacen ver, ¿no? De un Dios real, un Dios vivo y pues saber que pues entre todos, ¿no? El apoyarnos, de pronto orar mutuamente para poder seguir adelante, poder seguir. Y pues bueno, como dijo mi hermano, el día de hoy vamos a comentar acerca de ese aspecto, ¿no? Creo que nosotros, lo hemos vivido de diferente manera, y en dos puntos diferentes de vista, y aquí está, se podría decir, el lado hasta cierto punto de hombre y de mujer, entonces está variado el asunto. Sí, exacto, porque sí se vive diferente, en realidad, diferentes etapas, momentos, y pues nosotros nacimos ya con nuestros papás siendo pastores, ya desde que nacimos entramos inmersos en este mundo, en ese asunto. Entonces han pasado muchísimas cosas. De antemano yo creo que tengo que establecer o queremos establecer que es un honor, es un privilegio nacer como hijo de un ministerio. O sea, con sus bemoles, con sus pros y contras, como muchas cosas, pero es un honor. Tiene muchísimas bendiciones de Dios que Él elija a tus padres, el saber que tienes padres que aman a Dios de tal manera, es único, ¿no? Porque en realidad, pues podríamos tener, y está bien si tú tienes papás que son profesionistas y se dedican a eso, porque tampoco es que sea malo, ¿no? Tampoco es que todo el mundo tiene que servir en un área y servir en, o si no estás dentro de una iglesia 100%, entonces no eres hijo de Dios o no sirves para el reino. Claro que no, la Biblia es muy clara con eso, ¿no? Pero ciertamente
sí hay una diferencia con tener papás que sirven en el ministerio, en la iglesia, y en este caso a tiempo completo. En realidad nuestros papás, para comenzar en este punto, ellos teníamos, nuestro papá trabajaba, él en la construcción y muchas cosas. Nuestra mamá siempre ha estado más cercana a nosotros, pero llegó un momento donde Dios lo llamó al ministerio 100%. No sé si te acuerdas de ese momento, ¿no? Que cuando Dios lo llamó, sí, éramos realmente todavía pequeños, pero sí fue un traspaso de repente en muchas áreas, ¿no? De repente saber que tu papá ya no está trabajando fuera, sino 100% en el ministerio. Quizá por la edad no lo captamos tanto, no nos pegó tanto como nuestro hermano mayor, Dani, donde quiera que esté, saludos. Pero, no sé, fue un tiempo donde vivir de fe, si alguien me entiende eso, de lo que es vivir de fe, depender 100% de la provisión de Dios, 100% de la dirección de Dios, de lo que Él te dé, cuando Él te lo dé, es loco, ¿no? Yo lo puedo pensar y digo, no mucha gente yo creo que se atrevería a tomar esos pasos que tomaron o que han tomado muchos de los que nos están viendo, pero no sé, ¿sabes? es increíble. Y he ahí el por qué nosotros podemos decir que cuando yo fui a dar al hospital no conocíamos nada de doctores, porque realmente era eso, vivir por fe. O sea, no era común que nosotros fuéramos a un hospital o con los doctores, era bien, bien raro. Normalmente siempre era orar, ¿no? Mis Sí. papás lo han mencionado y pues muchas veces el de pronto tener ese cambio un poquito de no tener los recursos hacía que nosotros viviéramos esa parte por fe, que nos pusiéramos a orar en lugar de ir a ver a un doctor, en lugar de comprar medicina. Entonces, sí, para nosotros lo que pasó conmigo creo que fue totalmente nuevo, totalmente diferente. Podíamos hablarle a la gente, podíamos darle consejos, pero de nuestra experiencia, pues realmente no, ¿verdad? Sí, exactamente, porque en realidad cada vez que nos enfermamos era esa oración, y no es como que estemos en contra de los doctores y está mal ir a los médicos, no, honramos a los médicos, yo la verdad los admiro, su labor, su esfuerzo, vivir para servir y aún para ayudar a tanta gente es increíble, pero no era la prioridad, no era lo primero en lo que pensábamos por, uh, porque teníamos en Dios todas las cosas. O esa era la enseñanza que recibimos desde siempre, poner nuestra fe y confianza en todas las áreas de nuestra vida en Cristo. Y una de las cosas que yo siempre voy a decir es que a mí me impactó, es que lo que yo oía que mis papás predicaban en una plataforma un día domingo o cualquier otro día, lo vivíamos al estar en casa. Era continuo el sentarnos a comer y escuchar lo mismo y verlo, que ellos no eran contradictorios a lo que predicaban, a lo que creían y enseñaban. Y eso es lo que marca la vida. Yo creo que todos aquí realmente el testimonio, lo que impacta, tiene que ver más con lo que haces que con lo que dices, ¿no? Como pues todo el mundo puede en un momento hablar muchas cosas padres, pero realmente vivirlo el día a día, el lunes, cuando nadie te ve, el martes donde tu hijo se enferma, donde no está llegando el dinero como esperabas, pero permanecer, no todo el mundo lo hace. Son llamados, que dijo Jesús, no muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero no sé, Maggi, estaría padre que podamos contar ese aspecto donde ya recordemos mejor lo que es vivir como hijo de pastor, ¿no? Para ti, ¿qué ha sido como vivir como hija de pastores en la escuela, por ejemplo, en diferentes áreas? Bueno, pues bien mencionaba mi hermano al inicio que es un honor, ¿no? Pero hay un momento en la vida, hay momentos en los que pasas que no lo crees así, que no sé si a ti te pasó, pero que tú no piensas que sea un honor, tú hasta dices, ¿por qué? Y realmente quisieras tener unos padres normales, por así decirlo. Entonces,
pasas por esa situación, pasas por ese momento en el que lo piensas porque, no lo sé, o sea, te cambia, o sea, vivir en una casa con personas como mi hermano mencionaba que tanto lo hablan como lo viven, pues o sea, realmente pues sí te pega, ¿no? En muchas formas. De pronto ves que lo que tú haces, tus papás no te lo van a pasar por alto. O sea, tienen bien establecido lo que dice Dios y no te lo pasan. Al contrario, hasta casi predicaciones del domingo en base a lo que ellos viven, a lo que ha pasado contigo y tú dices, ay, como que esa es la pedrada para mí. Entonces no sé, es muy, tiene muchas cosas buenas. En su momento, pues no fue fácil. De pronto, que la gente sepa, tú eres una niña, pues más pequeña, y de pronto el hecho de que, pues, la gente te esté viendo, te esté analizando, esté checando todo lo que haces, es difícil, ¿no? Porque pues es como si no te pudieras equivocar, es como si no la pudieras regar, porque pues la gente como que te condena más, te señala más, te resalta más, entonces pues sí es en ese momento feo y es lo que a veces te lleva al grado de decir, ah, qué feo tener así la familia, ¿no? Como que quisiera una familia normal. Entonces, no sé si a ti te llegó a pasar, pero... No, sí, en realidad eso de que te miran y te ponen como ejemplo, a veces son cargas que uno no quiere llevar. No quiero que nos pongamos como un asunto de victimización, no. Dios ha sido increíblemente bueno y ya lo decíamos por eso de inicio, pero ciertamente el que te señalen a cierta edad, en el que te digan como sé como él o híjole, pues si el hijo del pastor lo hizo, entonces tú qué esperas, y te ponen como una referencia, a veces cuesta porque no lo buscaste tú, ¿no? Llega un momento donde dices, el llamado es de mis papás, o sea, no, nosotros qué, nosotros venimos ahí en el paquete, pero no nos juzguen o de la misma manera, ¿no? Porque no lo entiendes desde el inicio. O sea, estás creciendo, estás aprendiendo muchas cosas, empiezas a tener anhelos, deseos, gustos diferentes, empiezas a querer hacer ciertas cosas y de repente, pues parece que hay más de uno en cada lugar, seguro en cada congregación la hay, en cada iglesia, gente que parece que te ve a ti y tú dices, debería fijarse primero en sus hijos, ¿no? Lo llegas a pensar. Primero fíjense en sus hijos, reparen el asunto con su casa y después júzguenos a nosotros. Y puede llegar a ser, no sé, puede llegar a ser mal tomado. Y si no lo percibes bien, y a lo mejor esto puede ayudar a alguien, si no no tienes gente que te ayude, que te ministre de cierta manera, que te padres que te comprendan y que digan, oye hijo, vamos para adelante, sí puede que crearse ciertas raíces de amargura, de resentimiento contra el ministerio, contra la iglesia, contra las cosas, quizá no Dios tal cual, pero sí lo que involucra servir en la obra, ¿no? Yo conozco muchos amigos, hijos de pastores, que no quieren tanto, no quiero ser como mi papá porque está bien difícil. He visto cómo lo tratan los hermanos, he visto cómo lo hacen. No estoy justificando, pero suele pasar. Sí, cierto. Porque pues tú conoces todo, ¿no? O sea, conoces lo que da tus padres, lo que dan hacia el pueblo y luego ves que el pueblo no, pues como que no lo entiendes, no lo digieres, ¿no? De buena manera al estar pequeño y para ti se te hace injusto, para ti se te hace mala onda y pues sí se llega a crear en el corazón muchas veces sentimientos en contra de, ¿no? Y eso lo canalizas en forma de decir, si mi papá está pasando por esto, yo no quiero lo mismo, entonces yo no quiero ese mismo ministerio, yo no, o sea, ya hay muchos que pues así, por desgracia, pues
terminan abandonando, ¿no? Y no apoyando y retirándose de las cosas de Dios al ver eso en su hogar. Bueno, a mí al menos, siento que hasta cierto punto sí me llegó a perjudicar ese aspecto en el que pues ves todo eso con tus padres y al menos en mí, aquí en el hogar, mi hermano sabe, mis papás eran muy, ¿cómo decirlo? Eran muy, como que cubrían, no sé cómo explicarlo, como que cubrían el hecho de decir, ok, no puedes saber todo, es limitado, porque pues tampoco ellos tuvieron mucho cuidado, ellos tuvieron mucho cuidado en lo que nosotros escuchábamos, en lo que nosotros veíamos, para que no nos hiciera daño en nosotros. Y yo sé que eso nos ayudó muchísimo, pero también en nosotros, al menos yo recuerdo mucho que en mí pusieron mucho, todo lo que escuches aquí en la casa, todo lo que pase, lo que sepas de los hermanos, tú no puedes ir a hablarlo con nadie, tú no debes de decirlo a nadie, no puedes andar ahí chismeando a la gente de vida de otros hermanos. Ellos nos tienen la confianza de venir para que nosotros oremos, para que nosotros los apoyemos. Si tú llegas a saber algo, si tú llegas a escuchar, porque pues luego venían aquí a la casa, nos decían como no, o sea, nosotros no, para empezar ni nos dejaban estar enfrente, nos decían váyanse a su cuarto y enciérrense. Entonces ahí a veces horas encerradas en nuestro cuarto mientras afuera estaban hablando. Y era eso, ¿no? Poner eso de no digas nada y no comentes nada. Entonces, a mí en lo particular, sí siento que me llegó a afectar en el sentido de que me cerré. Yo soy, mi hermano es más expresivo, creo que también tiene mucho su forma de ser, pero yo como que siento que en ese aspecto sí me cerré a tal grado de que ya no podía compartir con la gente las cosas, ¿no? Ya no sabía como qué estaba bien decir y qué estaba bien no decir. Entonces, al grado que hasta mis propias cosas ya tampoco me era fácil contarlas, ya como que ya no sabía. Entonces, y luego mis papás, como que un poquito más en lo de la iglesia, pues como que no encontraba esa amistad en ellos. O sea, mi papá sí, pero como mujer en mi mamá, la verdad es que no. Si hasta apenas yo sé que Dios, y lo he visto, Dios ha restaurado mucho en nosotras. Ahora nos llevamos mucho mejor que antes, porque antes chocábamos mucho en gustos y en todo, mi hermano sabe. Entonces, pero es ahora, ¿no? Pero en ese tiempo no, yo realmente no era que me llevara muy bien mi mamá y pudiera descargarme en ella, ¿no? Entonces, como que siento que sí afectó en esa parte de mi personalidad o de mi forma de ser el día de hoy. No sé si a ti... Sí, yo creo que una de las cosas que más pegan es justamente ver eso, ver que tus padres se desgastan por personas, porque no es como una empresa, si lo dijéramos así, común, en el que la gente trabaja por dinero, cosas importantes, pero al final de cuentas pasajeras, sino en este caso se trabaja por almas, gente, personas, sentimientos, y de repente invertir vida, invertir tiempo. Obviamente no puedes tener la misma dinámica que el resto, debes estar, si bien no a disposición 24/7, pero sí en ese punto de ayudar continuamente, y de repente ver a algunos que no responden de la misma manera, que tú sabes que tus padres han orado por ellos, han estado ahí una y otra vez y de repente les dan la espalda o se van por cualquier razón que esta sea. A veces sí pega. Nadie, en realidad, nadie, ninguno de nosotros como seres humanos estamos listos para dar todo y de repente que no recibir lo mismo. Es a lo que Dios nos ha llamado, pero de inicio no lo entiendes, ¿no? Te pega. Y necesitamos entender que en medio de todo eso, lo que te sostiene, yo creo, es saber el llamado que Dios te ha hecho. Yo he sabido de muchos pastores, he sabido de pastores que de repente no tuvieron una buena experiencia en sus congregaciones, los sacaron, si se puede decir así, los sacaron de su lugar y nunca más ejercieron ese llamado, porque como que se dieron por vencido, como que se rindieron.
Pero yo creo que cuando tú tienes como familia ministerial, tienes como padres que Dios te ha llamado, y hablo a los dos, no solamente el llamado es de uno, sino realmente los dos trabajar juntos, y tienes bien fijo que el llamado te lo dio Dios, y el que te sostiene es Dios, y esto es para coronas eternas más que del momento, es lo único que te puede sostener, ¿no? Es lo único que te puede mantener. Y esa es una de las cosas que he escuchado mucho decir de mis papás, sobre todo de mi papá, diciendo, el mejor jefe es Dios. El que mejor paga, y no hablamos solo económicamente, sino en todas las áreas, es Dios, ¿no? El que te sostendrá en todo tiempo es Dios. Todos te pueden dejar. Y la Biblia lo dice así, ¿no? Papá y mamá te pueden hasta dejar, y los más cercanos te pueden abandonar, pero Dios te va a sostener. Y es lo único que yo encuentro que hasta el día de hoy a nosotros nos ha mantenido en este lugar. Porque decía bien Maggie, la verdad sí hubo un momento en mi persona donde yo quería tirar la toalla, renunciar sin haber iniciado siquiera, simplemente me abrumé. Yo estudié fuera del estado, estudié en Cuernavaca, y la verdad es que de inicio yo me fui para allá. Muchos me han preguntado, ¿por qué te fuiste hasta allá? Y yo me fui nada más porque yo quería conocer otro lugar, ¿no? Yo no conocía a Cuernavaca, no tenía a nadie, me fui. Pasé medio año tristeando porque extrañaba todo, pero después de eso me adapté. Y la verdad es que para mí, ese tiempo, el no tener la responsabilidad, como que de repente me envolví y dije, pues no tengo que ir a ministrar, no estoy con los mismos, iba a una congregación allá, pero pues no es igual de repente llegar de domingo y nada más alimentarte de lo que te dicen a participar de lo que hacen, ¿no? Es muy diferente. Y todo eso de repente, pues sí, me llevó a perder, que esto no se trata de iglesia, que esto no se trata de personas, esto no se trata de protocolos o de formas de hacer las cosas, esto se trata de Cristo. Y lo perdí. Y llegó un momento donde yo dije, yo no quiero, es más, yo creo que yo no voy a dejar a Dios, me decía a mí mismo, ¿no? Justificándome, yo no voy a dejar a Dios, pero no quiero ser ministro, no quiero ser pastor, y te encierras. Llega un punto donde te cierras. Pero cuando hay un llamado sobre ti, como nuevamente por tus padres, porque Dios te ha tocado a tu familia y ha destinado a tu familia para un llamado tan increíble, es imposible, yo creo que es imposible hacerte a un lado. Quizá tú como joven a lo mejor tienes papás ministros, y no sé qué edad tendrás, puede ser adolescente, puede ser más grande, pero déjame decirte que eso te va a seguir todos los días de tu vida. Y nunca vas a estar plenamente completo hasta que aceptes el llamado que Dios te ha hecho. Ese lugar que Dios ha destinado para ti. Estás marcado. Estás marcado. Y no necesariamente para replicar lo que tus papás están haciendo, sino hablo del servicio de la obra. Tenemos que romper con esa limitante de que el servicio de la obra es pastor o cantante, ahí el de alabanza o pastor o como le llames. No tenemos que romper con eso. Hay tanto por hacer para servir en la obra de Cristo. Tanto, hay tantas maneras, tanto que puedes aportar tus dones, talentos, y tienes que romper con eso, ¿no? Sí. Hay tanto, quizá dices, es que yo no soy de plataforma, no importa, no tienes que ser de plataforma para servir, pero ciertamente donde estás tendrás que servir, buscar tu lugar, pero no puedes huir de eso. Yo lo intenté y te frustras, te llega un punto donde quieres huir, porque creo que te pasa lo de Jonás, ¿no? Sientes que puedes huir, o sea, quieres tomar tu barco e irte, pero al final de cuentas entiendes que no hay manera, ¿no? Y no es que Dios te obligue, sino yo lo entendí que es como cuando el salmista hablaba diciendo que me sedujiste con cuerdas de amor, me atrajiste con cuerdas de amor, ¿no? Es literal Dios diciéndote, hijo, es que yo te he llamado para algo más grande.
hijo, yo seleccioné a tu familia, tu ascendencia y a tu descendencia el día de mañana para algo más grande de lo que tú puedes siquiera soñar o imaginar. Es increíble, ¿no? Así es. Y realmente el hecho de estar marcado lo sientes. Sí. Lo sientes, por más que trates de huir y hagas lo que quieras, trates de imitar a otros, que rechaces el querer servir a Dios, lo sientes, o sea, sientes que no estás completo, sientes que no estás lleno, sientes que algo te falta. Entonces es algo que Dios pone en cada uno de nosotros, que Dios ya nos dio y que pues nosotros al querernos desviar por una u otra cosa, no puedes, ¿no? O sea, en nuestro caso también yo sé que tiene mucho que ver la oración de mis padres. La oración siempre ha sido, no solamente de cierto tiempo, siempre ha sido como que muy fundamental en nuestras vidas el que no permitiera que nosotros nos perdiéramos totalmente. Porque cometemos errores, hemos cometido errores, creo que no somos perfectos, somos humanos, entonces también sentimos, también pensamos, tenemos nuestra forma de ser y dentro de eso solamente ha sido Dios, o sea, solamente ha sido Dios el que nos ha ayudado a salir de esos errores y no estancarnos, ¿no? Y buscar el cumplir su propósito día con día, porque, bueno, yo lo veo así, ¿no? La oración como de los padres, por eso yo le puedo decir a los padres que nunca dejen de orar por sus hijos, Sí. porque es como un estorbo, tal vez se escucha feo, pero es algo que les estorba a sus hijos de que se pierdan, ¿no? Sí. De que se pierdan. Entonces, realmente la oración es muy fundamental en la vida de como familia, ¿no? En la vida de los hijos que de pronto ven que no quieren, que como que se están alejando, que sobre todo, pues, en este caso, ¿no? Los hijos de ministerio, que es muy importante el no rendirse y seguir orando, seguir orando, seguir orando. Dios es el que tarde o temprano se va a revelar, el que va a traer a la vida de cada uno y va a salir, ¿no? A luz esa marca, van a entenderlo. Así pasó al menos con nosotros, que sí llegó el momento en el que, pues, no quisimos, ¿no? No Sí, quisimos al exacto. ver todo y pues, henos aquí. Sí, con nuestro hermano mayor, con Dani, nuevamente Dani, donde quiera que estés. Con él pasó, ¿no? También tuvo su momento. Ya se nos vamos a quemar, nos vamos a quemar todos. Tuvo su momento, se alejó y fue Dios hablando a su vida. Él lo dirá más preciso, fue Dios hablando a su vida de una manera muy directa. O sea, lo que Dios tuvo que hacer para traer el corazón de Dani fue muy directo. Lo que Dios usó para traer mi corazón fue también muy directo. Y lo que usó para Maggie, pues ya lo he comentado ya en testimonios pasados, fue eso, porque es Dios que está interesado. O sea, Dios no es aquel que dice como, bueno, si quieren, pues háganlo, si no, no me importa. No, Dios tiene interés. Dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Y es eso. Y la verdad es que tiene que ver mucho también, Maggie, con el asunto de que la fe no se impone. Si tú como papá has tratado de imponer a tus hijos y piensas que con 10,000 regaños ellos tienen que alinearse, estás muy equivocado y yo no te voy a enseñar cómo hacer las cosas, pero como hijo te digo, no te va a funcionar. O sea, imponer la fe diciéndoles como, esto es bueno y malo y tienes que hacerlo sí o sí, o porque si no aquí tienes consecuencias, lo único que va a hacer es que tu hijo se llene de temor a tu persona, exactamente, pero el día en que tú no estés, no va a haber nada que lo sustente, porque la fe no se impone, la fe se enseña y se transmite. Y no solo se enseña a través de palabras, sino, ya lo dijimos, de formas de vida. O sea, es una enseñanza ver a tus papás diario, que son lo que dicen, que lo que predican lo viven. Y eso es lo que te marca el día de mañana. O sea, queda tan sembrado en tu corazón que, como dice Maya, es un estorbo el día de mañana saber el ejemplo que te han dado tus padres. Y dices, es que yo no soy esto.
es que yo no nací para esto, y te acusa, si lo podemos decir así, es el Espíritu Santo que te convence de pecado en esas noches donde sabes que no estás bien, donde sabes que has fallado, pero tiene que ver mucho con lo que tus papás te han implantado con su forma de vida, lo que han transmitido, no impuesto. La religión se impone. La religión se impone, la ley se impone. Es así y es así. Y si no lo haces, consecuencias. Punto. Y entonces el muchacho, los jóvenes, los hijos de pastores, los hijos de ministros, muchas veces se abstienen un tiempo por temor a las consecuencias, pero no pueden disfrutar realmente de lo que es el evangelio, de ese gozo de la salvación que solamente se produce con la libertad que te da Cristo, conocerlo. Va a llegar el momento donde tus hijos tengan que decidir. Tú como joven va a llegar el momento, y quizás es ahora, donde tienes que tomar una decisión, si sigues a Cristo o no. Pero déjame decirte algo, ciertamente podrás alejarte de Cristo y quizás lo estás haciendo, pero nunca te vas a sentir realmente satisfecho porque has probado algo que es mucho más grande que cualquier cosa en esta vida. Y te lo digo por experiencia, ¿no? Es terrible sentir que no estás en el lugar al cual perteneces. Saber que no estás diseñado para lo que crees que estás haciendo. Que las modas, que las formas en que tus amigos se dirigen no es la manera en la que tú debes vivir, ¿no? Maggie, ¿tú cómo has lidiado en algo que lamentablemente es tan común y tiene que ver con las críticas que hay a veces dentro de la iglesia? ¿No? Digo lamentable porque para mí no debería ser un lugar de crítica, pero a veces, seamos sinceros, es el lugar donde más se juzga, donde más se piensa que se tiene el derecho de señalar. ¿Tú cómo lidiaste con eso? Si en algún momento lo viviste o supiste. Pues yo realmente la forma en que llegué a lidiar cuando todavía pues no comprendía era que me enojaba muchísimo y sí guardaba rencor hacia la gente, ¿no? Entonces mi trato con esa gente era como de, no te saludo, no, y no me importa, ¿no? Entonces, en ese sentido sí era muy así. De por sí siempre mi hermano sabe, he sido de que me enojo muy fácil. Entonces, yo sí era así en ese aspecto de enojarme y pues guardar, ¿no? Hacia esa gente rencor, y si era alguien con la que me llevaba bien esa persona, pues ya, o sea, cambiaba mi forma de ser. Supuestamente yo era como que, pues al escuchar, al que mis padres me inculcaron tanto la Biblia, hablarme de la Biblia, yo sabía que tenía que perdonar. Tú conoces y sabes lo que dice la Biblia por lo que te dicen en tu casa, porque ves el ejemplo, porque pues te la pasas en la iglesia escuchando todas las prédicas, entonces sabes, ¿no? No puedes decir, ay, no, pues soy ignorante o yo no sabía. No, sabes lo que tienes que hacer y sabes cómo debes de actuar, pero pues es difícil, o sea, es difícil y como que no, no, dices, pues es que es mi familia, es que, ¿por qué soy yo? ¿Por qué? O sea, te enojas, ¿no? Y te frustras que el hecho que decíamos al inicio, que son simplemente por ser ministerios, por que esté la mirada puesta hacia, hacia la familia, pues tengas que pasar por eso, ¿no? Y es como decía mi hermano, es como de, pues véanse ustedes, ¿no? Vean ustedes por qué se ponen a hablar de nosotros si no estás viendo, ¿no? Que tú estás viviendo así, que tú... Entonces, sí llegas a caer en ese punto de también llegar a juzgar, de también crear ese sentimiento incorrecto en tu interior, que te va dañando. Como joven muchas veces no lo sabes procesar, al menos yo no lo supe procesar y sí me afectó en algún momento, ¿no? Y gracias a Dios yo no escuché tanto como yo creo que en algún punto mis hermanos, tal vez sí por ser mayores, yo como que era más chiquita, pues igual y no tanto, pero
Pues no sé, tú cómo Es que lo... nada te prepara para recibir ese tipo de comentarios de gente a la que consideras familia. O sea, no hay nada porque eres vulnerable. Y para nosotros la iglesia nuevamente pues ha sido nuestra familia, ¿no? Las personas con las que hemos crecido. Y nuevamente no estamos generalizando, ni mucho menos, pero creo que sí es algo muy habitual, que se da mucho, a veces más en ciertos lugares que en otros, pero al final de cuentas es algo que se da mucho, la crítica, el juzgar, el señalar los errores de los demás y sobre todo de aquellos que pues se supone Deberían que ser piensan ejemplo. que deberían ser ejemplos, ¿no? Casi perfectos, aunque entendemos que no hay manera de serlo, te van a equivocar, somos chavos y somos personas jóvenes que vamos aprendiendo y no sabemos en un momento dado casi nada de la vida, la vamos a regar, vamos a decir cosas incorrectas, vamos a meter la pata ahí, vamos a tener actitudes que no son adecuadas y la verdad se agradece y eso es una realidad, se agradece a las personas que están ahí, que sabes que te aprecian y te quieren por quién eres y no por lo que se supone que deberías ser, ¿no? Que te quieren porque eres parte de su familia, te han adoptado como parte de su familia como tú lo has hecho con ellos. Y la verdad es que siempre se dirá que se tiene esa reciprocidad, ¿no? Sí. Gente que... Pero si algo puedo decir yo, por favor, papás, no pongan de ejemplo a los hijos de los pastores. No lo hagan. No. Porque después tus hijos pueden tomarlo a la contra y se puede ser algo que te quede mal a ti, ¿no? No lo hagas, o sea, simplemente no lo hagas. Ponte de ejemplo tú, pon de ejemplo ahí a quien quieras, pero los hijos de pastores no tienes por qué ponerlos de ejemplo. El día de mañana se equivocan y los hijos lo van a tomar de excusa, ¿ya ves? Sí. Que ponidos de ejemplo. Una de las cosas que hacemos mucho en la iglesia es que a veces exaltamos de más a las personas, porque hace 2, 3 cosas o nuevamente porque nos impresiona algo que dice o hace y wow, y tú debes ser como él o aprende de y nuevamente, sí, dile, quizá toma ese buen ejemplo, pero siempre tenlo en consideración de, hey, se puede equivocar o que tu hijo entienda que es eso. Es un chavo que también está luchando con cosas, está buscando agradar a Dios, pero que en algún momento la puede regar, ¿no? Y de igual manera ponen carga, ¿no? En los hijos, que a veces son bien pequeños y se les pone carga a los hijos de ministerio y empiezan a crecer, pues dañando su corazón, sintiéndose ese peso, ¿no? De tener que ser ejemplo, sí. De tener que hacer las cosas bien. Y yo creo que de ambos lados, pones ejemplo en los hijos a los que estás poniendo de ejemplo y pones de cargas a tus propios hijos. A los dos. Porque tu hijo es diferente, porque tu hijo tiene un llamado, un talento especial, específico que Dios le ha dado para cierto momento, para cierto lugar. Y entonces y pasa también, hacerlo a veces con los de alabanza, qué grupo, qué pastor, el que veo en internet tiene 10,000 millones de likes, y 10,000 millones, muchísimo, pero bueno, tiene muchos seguidores, y de repente esas cosas, en lugar de ser sanas o de manejarse de manera sana, se puede llegar a tomar a mal. Y por eso hay mucha gente que lamentablemente no debería ser así, pero que toma de excusa, él falló, él está así, es que antes sí le echaba ganas, es que ese joven tenía mucho por dar, pero algo le pasó, empezó, no sé, se fue a estudiar y no debía haber estudiado eso, y creemos que podemos manejar la vida de los demás. No, espero que nos estemos dando a entender. O sea, como que a veces somos como esos aficionados de fútbol que nos creemos director técnico, ¿no? Que creemos que, es tan fácil, debería mover a tal jugador y tal y meter a tal y ganaríamos siempre. Porque a veces pensamos que así es. Y creemos que eso puede pasar con la gente que tenemos adelante. Es que ese debería ser así, ese debería actuar así, ¿no? Y como que cuando no encaja en nuestro molde, en lugar de decir voy a ayudarlo, orar por él, y nuevamente sin generalizar, pero hay personas que
que solamente se sientan, como se dice vulgarmente o comúnmente, mejor dicho, a comerlos en la mesa, ¿no? Es terrible. No lo hagas. No lo hagas, compa. Respecto a eso que decías, justamente eso les comentaba a los niños, ¿no? Les comentaba el hecho de decir, tú no tienes por qué tener, o sea, que te digan o tener que pensar que solamente puedes servir a Dios en un ministerio, que solamente tienes que estar en la plataforma, en una iglesia, sirviendo ahí. O sea, no. Y muchas veces, tal vez con sus hijos quieren que eso haga, que sean como tales, que hagan lo mismo, y no es así, porque hay llamado para todo. Yo le decía a los niños, tú tienes habilidades, tienes talentos diferentes que Dios quiere ocupar para diferentes áreas. O sea, que se prepare de pronto, que estudien en el área del arte, es porque tú estando en una iglesia no los vas a alcanzar. Dios te da esos talentos para ir a esa área. Lo único que uno debería fijarse es en ser hijos de Dios, amar a Dios realmente, o sea, en eso es lo que debería uno ver antes que un ministerio, antes que algún, algún llamado. Deberían de ver el hecho de amar a Dios con todo el corazón y servirle, no importando el área, en el trabajo en el que estés, en lo que estudies, no importando, simplemente fíjense en sus hijos, que amen a Dios y pues que les sirvan a Él, ¿no? Que ocupen esa área en la que están para alcanzar a la gente, porque no todos tenemos la accesibilidad, ¿no? El mismo contacto, las mismas personas. Mi hermano tiene personas que yo no tengo contacto, yo tengo amistades que él no tiene, entonces cada uno, porque hemos estudiado en diferentes lugares, diferentes cosas. Entonces, es así, es como no fijarse solamente en un ministerio, sino en ver que se ame a Dios y que ahí se sirva a Dios en eso. Entonces, no le pongan carga a sus hijos de tener que a fuerza hacer un ministerio y estar en púlpito. Porque sí, pues no. Porque en realidad tiene que ver con lo que Jesús nos enseñó, con lo que Él nos dejó una marca, un camino. Y en el tiempo en el que Él estaba, y aún a veces hasta nuestros días, de repente se crean cleros diciendo como nosotros tenemos la revelación y debe ser así y es a nuestra manera. ¿Por qué? Porque Dios dice que es así, ¿no? Y así se pensaba. Por eso cuando Cristo aparece, no encajó con el asunto de los fariseos y de todas esas personas que querían tener control de Dios. Y me impresiona, por ejemplo, lo que Jesús hizo con esta samaritana, porque los samaritanos nunca iban a llegar por sí mismos a una sinagoga a escuchar a Jesús enseñar, jamás. Nunca iban a llegar a escucharlo en el templo, nunca. Eran enemigos a muerte. Lo que hace Cristo es toma ese ministerio que Él tenía y lo lleva a ellos. Y eso es, en realidad de eso se trata. Dios en este tiempo nos ha sacado de los templos, y no quiere decir que no vamos a necesitar pastores y apóstoles y profetas, no, sino ahora lo que va a suceder es que realmente vamos a tener el impacto que Dios siempre ha querido que tengamos. Los apóstoles en realidad nunca y la Biblia dice en el libro de Hechos, nunca se enfocaron como tal en levantar estructuras, si podemos decirlo así, pero impactaron el mundo. Y de repente como que eso es algo que sobre ti, tú que estás aquí, tienes que entender. Si tú eres hijo de un ministerio, de un líder, no quiere decir que debes encajonarte a que tienes que ser lo que tus papás fueron exactamente, pero ciertamente Dios te ha llamado a un servicio en su obra. Y su obra no es un lugar así, su obra es la gente.
es el mundo que necesita conocer a Cristo. Ese servicio al necesitado, al pobre, a la viuda, es ir y mostrar un ejemplo en las escuelas, en la política, en los deportes, ahí donde te pares, tener ese lugar, quizá conocido o nunca te conocerán en redes sociales, y ser luz en medio de ese lugar. Ese es tu ministerio, todo lo que Dios te permita hacer para mostrarlo a Él. Y es una responsabilidad. Sí requiere un esfuerzo diario, pero al final de cuentas nos abre un panorama para explotarlo con creatividad, con pasión, con fuego, y lo que decía Maggie es totalmente cierto. O sea, lo apoyo totalmente porque es así. Estamos viviendo en un tiempo donde Dios nos sacó de ese lugar de escondite que se volvieron los templos para llevarnos al lugar donde la iglesia siempre debió estar, que es donde hay oscuridad, donde el mundo necesita conocer a Jesús. Y yo creo que los ministerios pues tienen que entenderlo, ¿no? O no que tengan, pero les caería bien entenderlo y abrirse a eso, que sus hijos puedan tener ese anhelo. Hay una cosa que yo de repente ahorita estaba recordando, he sabido de muchachos, muchachas que me han tenido la confianza de contarme que tenían el deseo de irse a estudiar a un instituto, irse a estudiar a un lugar para prepararse para el servicio, y sus papás les dijeron lo siguiente: no, termina tu carrera y después te vas si quieres. Como pues servir a Dios no te va a dar nada, entonces necesitas tener, lamentablemente más de uno el día de hoy apenas y tienen interés en las cosas de Dios. No sucede en todos los casos, pero suele pasar que si tú como papá ves que tus hijos tienen interés, y te lo digo nuevamente, no como que te esté diciendo qué hacer, pero si te puede ayudar, apóyalo. Si de verdad tienen interés en servir a Dios, si ves que es un momento donde los atrapó el Espíritu Santo y tienen un fuego por aprender más de Dios, por ir y tienes la posibilidad, apóyalo. No lo restrinjas. Mejor dile, ¿sabes qué? Ve, prepárate, vuelve y vete a la carrera. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿No? ¿Por qué a veces pensamos que una carrera que nos va a durar cierto tiempo es más importante que algo que tiene que ver con eternidad? No lo sé, pero a veces pasa, ¿no? Así es. Bueno, ahí de pronto me quedé pensando porque si bien es cierto eso que mencionas, al menos yo tenía alguna como duda, poder decir, el hecho de pronto de que se diga a la persona o al hijo que tiene el interés de irse a desarrollar, a aprender en las cosas de Dios, en un ministerio, el decir como, ok, prepárate tal vez en el área secular, y de ahí vete y ver si era como genuino ese llamado. Después de si sigue teniendo el que arda en su interior, seguir yéndose y que ya se le permita ir, estaría bien. O sea, ver como como una pauta, decir, ok, sí, pero pues termina y ya de ahí, si de verdad es un llamado, algo que anhelas, va a seguir ardiendo o se podría apagar, no sé. Yo creo que sí hay tiempos en los que Dios te llama a ciertas cosas. Tú como papá tienes que ser muy sabio en entenderlo, en conocer a tus hijos, y si realmente lo están haciendo por algo genuino o también lo están haciendo como para, pues no soy bueno en la escuela, entonces pues ya medio año me voy ahí a pasear un rato y ya vuelvo, ¿no? Y me libro de la escuela. Tú sabes eso. Conoces a tus hijos, o espero que por lo menos lo hagas, ¿no? O así debería ser, mejor dicho. Pero yo creo que sí hay momentos en los que Dios te llama. Y pensar que en este tiempo, pensar que Dios solamente ocupa gente de cierta edad y gente solamente que tiene profesión, también es caer en un error. Dios no está permitiendo una generación que está
preparándose en profesiones para entrar en lugares, para ir y implantar el reino de Dios en lugares que quizá de otra manera no íbamos a poder, pero no sucede así en todos los casos. Y no debemos pensar que si no tienes una profesión, Dios no te puede usar, ¿no? Hay momentos y lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde hay tanta tentación. Yo sé que tu papá lo viviste, en tu edad lo viviste. O sea, a lo mejor tú dirás, en mis tiempos también, pues yo sé que sí. Pero ahora también lo estamos viviendo muy fuerte, muy explícito. Es tan sencillo desviarte, es tan sencillo perder la visión, es tan fácil apartarte. Es cosa de un sí. Es cosa de un día decirle sí a alguien inadecuado, que te puede desviar y transmitir mil cosas incorrectas. Entonces, nuevamente, no estoy hablando de que también solo ir a un instituto es la única manera de que puedes servir, pero estoy hablando en esto porque conozco gente que ha tenido ese deseo y de repente sus papás les han dicho no, o sea, no ahorita, como que porque la profesión es lo que te va a dar de comer y el servicio de la obra es como que un hobby. Qué terrible, porque servicio a Dios, y lo dijimos al principio, nosotros somos gente, una casa que aprendió que Dios paga, y dice mi papá, sí, y lo transmito tal cual, Él paga mejor que la ley. Ok, Dios es un jefe increíble. Dios, la Biblia dice en los Salmos que nunca ha visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pensar que una profesión te va a dar de comer mejor que aquel que crea la comida, que da de alimento a las aves, como dijo Cristo, que viste a las flores mejor que nadie, que Él no va a tener cuidado de ti, es una falta de fe muy grande. O sea, es una falta de convicción de a quién le estás creyendo muy grande. Es una religiosidad saliendo de las palabras de muchas personas que creen que Dios solamente es un Dios de domingos, de canciones, de levantar la mano en una iglesia, pero que no tiene trascendencia en el día a día. Es lo que yo creo, ¿no? Porque en realidad debes ser muy genuino con tus hijos. Y también hijos de pastores que a lo mejor dicen, papá, yo siento un llamado para ser médico, ¿no? Yo tengo un deseo para ser ingeniero. O sea, papá, yo siento y soy bueno en esto y quiero aportar para aprovechar esto en esta área y quiero ser bueno. También, nuevamente, sabiduría, papás, como hablo de papás como ministerio, no te cierres a creer que si tu hijo no es pastor, entonces perdió su llamado. No es cierto. Dios no está tan limitado como nosotros creemos a veces. No sé, Maggie, pues ya vamos, yo creo que a ir cerrando, pero en realidad también le habíamos dicho que ser hijo de ministerio es increíble, ¿no? Sí. Es genial. ¿Tú qué puedes decir a aquellos que, jóvenes quizá, que a lo mejor no tienen un papá pastor, pero que están sintiendo un llamado de primera generación hacia el ministerio? No sé si me doy a entender. No tienes abuelos, no tienes padres, no tienes alguien en tu familia quizá que realmente haya servido en la obra, pero tú estás sintiendo en tu corazón un deseo ferviente de servir a Dios. Sientes ese llamado. ¿Tú qué le dirías? Yo siento que no es forzoso que tengas que tener padres atrás, familias con ministerio. Siento que no, eso no tiene por qué limitar, eso no tiene por qué estancarte o el hecho de hacerte pensar que tú no puedes tenerlo. Porque un claro ejemplo y el que todos conocemos, la vida de Jesús, su padre era un carpintero, o sea, y su mamá era pues una persona normal, no es como que ellos mencionara desde antes la gran cosa diciendo que eran grandes ministerios y que todos lo conocían, no, eran personas normales y empezó a partir de Jesús, ¿no? Que se levantó en ministerio, él fue el pionero en empezar eso, entonces yo creo firmemente en que hay pioneros en familia, como en nuestro caso son nuestros padres, porque nuestros abuelos pues tampoco es como que
tuvieran así como nuestros padres ese llamado, en eso estoy, no sé si me estoy explicando. Entonces, siento que hay personas que Dios levanta como pioneros y es solamente cosa de tomarlo, es de creerlo y caminar en eso. No tienes por qué dejar de pensar por lo que se dice, por lo que se ve, porque pues tú no eres nadie aparentemente, o sea, no. Aparte, yo no creo que el hecho de decir que tengas un misterio te hace la gran persona. No, es simplemente amar a Dios con todo tu corazón. Entonces, eso es, o sea, dándole entrada a Dios, no hay bueno, al menos es mi forma de pensar, que no hay problema en ese aspecto de empezar a servir a Dios. Y dejas una bendición para tu familia, o sea, eres de bendición. Tal vez a ti te cueste, pero si Dios te llamó, tómalo, o sea, no tienes por qué tener miedo, simplemente camina en eso, que tú vas a ser el primero en una línea de familia que Dios ha traído y ha querido usar para que sea de bendición. No sé tú en qué. Sí, en realidad yo creo que no le pongas excusas a Dios, no le pongas excusas al Espíritu Santo de es que no soy tan bueno, no estoy preparado, es que no te compares con los demás. Aprende, inspírate, todos lo hacemos. Tenemos gente que decimos que este es alguien que quiero aprender, que debo aprender, pero la Biblia dice, toma lo bueno, desecha lo malo y crece, arriésgate. La fe es arriesgada. En realidad sí necesitas tener el control de las cosas para hacerlo, no es fe. Pero cuando Dios te llama y dices, es el tiempo, Él te capacita. Él te capacita y al final de cuentas, la vida en Cristo debería ser una experiencia de inigualable en la vida, de riesgos y de cosas y de aprendizajes, pero al final de cuentas Dios es el que te sostiene, ¿no? Y eso, si tú a lo mejor, y para ir concluyendo, pero si tú eres un hijo de pastor, una hija de pastor, joven, adolescente, y sientes frustración por lo que has visto, por lo que has oído, por lo que has visto quizás hasta en casa, yo te voy a decir, aunque sea un cliché, pero es algo real. Piensa que esto se trata de Cristo y no del hombre. Esto se trata de Él. El que te salvó es Él, el que te da vida eterna es Él, el que te protege es Él, el que te va a cuidar es Él, el que te llamó y te sostendrá es Él. No es nadie. El día de mañana los papás partirán y solamente Dios es el que te sostendrá aquí y en la eternidad. Fija tu mirada en Él. Aprende de Él. Aliméntate de la palabra y aprende directamente del Espíritu Santo, que es el mejor maestro, que es el que te va a enseñar en todas las cosas. Y si te sientes indigno porque has pecado, porque has caído en alguna cosa oculta, a lo mejor hay muchos, y de primera mano lo digo yo, de repente llega un momento donde te vuelves un hipócrita porque debes aparentar ciertas cosas, nuevamente porque la gente espera algo de ti, ¿no? Y sientes que es lo que debes hacer y te aprendes, yo lo he hecho siempre así, aprendes como el protocolo sí, de qué debes decir y cómo debes hacer. Pero fuera de ese lugar eres a veces otra persona. Ciertamente, si tú estás en esa condición, de parte de Dios te digo, vuelve a Dios, vuelve a Dios. Nunca vas a ser realmente satisfecho con cualquier cosa que estés probando, cualquier cosa que estés haciendo, cualquier logro, éxito. Nunca realmente te vas a sentir satisfecho fuera de los caminos de Dios. Eso es una realidad y tendrás que aprendértelo el resto de tu vida. Te va a perseguir, va a ser como una carga hasta el día en que lo tomes y entonces lo vuelvas una bendición para tu vida. Dios te ha llamado, aprovéchalo, abrázalo. Y si has pecado, tenemos un abogado increíble que es Cristo, que nos limpia, nos perdona, nos redime. No hay cosa que Él no pueda hacer nueva. Eso es lo increíble de la gracia de Dios. Así que hay esperanza para ti, por más que te sientas hundido. Dios es el que levanta al justo tantas veces, el que saca del pozo al menesteroso. Y la Biblia está llena de promesas, de increíbles declaraciones de Dios diciendo, hijo, yo estoy contigo y si fallas y vuelves a mí, yo te voy a hacer una nueva criatura.
Así que si tú has pecado, vuélvete a Dios. Y por último, papás, no dejen de persistir con sus hijos. No dejen de orar por ellos, no dejen de ser ejemplo con ellos. No está mal a veces mostrarse vulnerable como papás. A veces como papás se sienten, yo creo que es un asunto como de, no, mi hijo no puede ver que yo le pida perdón porque no, yo no me equivoco. No, no nos hagamos, todos nos equivocamos. Los papás se equivocan y de repente sentarse con tus hijos, decirle, hijo, esto no estuvo bien, lo que hice con esta situación no estuvo bien, no me imites en eso, esto es lo correcto, lo que Dios ha dicho y vamos a seguir adelante. Te haces vulnerable, pero si no puedes hacerte vulnerable con aquellos que salieron de tus entrañas, que son tus hijos, ¿con quién lo harías? Necesitamos padres que puedan vivir vidas ejemplo más que decirnos cómo vivir la vida, ¿no? Yo le puedo decir a mi hermana cómo vivir su vida, aunque no, ella no tenga yo ahí ni que hacerlo, pero le puedo decir, no, así y acá. No, pero si ella ve en algo en mí que diga, es su ejemplo en esto, puedo aprender de esto, me gusta la manera en que ha hecho estas cosas, lo va a imitar y así es con todo. Entonces, pues no sé, me gustaría que pudiéramos orar por todos, Maggie, Sí. por los papás, por las mamás, por los ministerios, y que quede bien claro, ser hijo de ministerio sí te capacita a un llamado, pero si tú no eres hijo de ministerio, tú nunca has tenido papás, la edad que tengas, no tienes papás, también estás llamado para servir a Cristo, tienes mucho que aportar para el reino de Dios, atrévete, anímate, busca el rostro de Dios y sirve, sé luz donde quiera que estés, sé luz, bendice a la gente con tu vida, háblales de Cristo en todo tiempo. No se trata, como dice Maggie, de que si eres tal, eres mejor que nadie. Entonces, Maggie, oramos. Sí, bueno, nada más a mí me gustaría agregar el hecho de decir que no están solos. Sabemos de antemano que Dios está con nosotros, pero fuera de eso también deben estar conscientes, deben saber que no son los únicos hijos de ministerio que tal vez pasan por tantas cosas y no hay un chorro de hijos, ¿no? De ministerios. Y hay entre esos hay muchos que lo han logrado salir adelante, que han logrado con sus errores, con sus fallas, con ahí sus una que otra cosa mal, nadie es perfecto, pero han logrado salir adelante y se han aferrado a Dios. Y veamos esos ejemplos, ¿no? Que si ellos han podido, nosotros también podemos, y no nada más nos fijemos en los que, pues, ¿no? Entonces, pues no están solos, piensen en que hay más que están pasando por su situación. Al menos yo de pronto me pongo a pensar eso y digo, pues creo que si esta persona ha podido, pues ¿por qué yo no, no? Yo creo que todo el enfoque debe ser Dios. Solamente fíjate en Dios, no te fijes en la gente, no escuches lo que la gente diga, porque va a decir, siempre hay gente que va a decir, siempre hay gente que va a ver. No te enfoques en eso, no veas lo de la gente, enfócate en Dios. Bien dice la Biblia que hagas por amor a Dios y por amor a tu prójimo. Simplemente eso, si algo es ocasión de caer a tu prójimo, pues dice la Biblia que debes de evitarlo por amor. Entonces, nada más hagamos eso, por amor a las personas, por amor a Dios, que es lo que a todos, no solamente a nosotros, Dios nos ha mandado a obedecer, nos ha mandado a hacer. Entonces, pues eso sería todo. Y pues bueno, entendemos esa parte que no es imposible cuando se tiene a Dios. Sí, y queremos orar por ustedes, por ti que eres hijo de ministerio, lo decíamos que tú eres joven, por ti, papá, pero específicamente por los jóvenes, porque no estamos hablando de un punto de que nunca hemos fallado, ni que no nos hemos equivocado, y los más cercanos a nosotros, no solo familia, sino aún en Cristo, familia en Cristo, lo sabe, nos han visto en crecer. Altas y bajas, sí, nos han visto crecer bien y mal, y hablamos desde un punto de gracia. O sea, si estamos aquí el día de hoy es gracia.
Dios usando a nuestros padres, Dios usando a mucha gente en la iglesia que ha orado y ha estado ahí en innumerables ocasiones, y les agradecemos por eso, porque es incalculable, es invaluable lo que han hecho por nosotros. Pero hablamos desde un punto de que ha sido Dios, y de que, decía Maggie muy bien, si Dios lo ha hecho con nosotros, totalmente lo puede hacer contigo. Hablamos desde un punto que lo hemos logrado todo, al contrario, seguimos adelante. Y qué increíble, porque si la vida ya se nos hubiera acabado hoy y ya habíamos hecho todo, pues entonces qué aburrido el resto de la vida. No, hablamos desde que nos espera quizá los años más difíciles, así se ha profetizado. La Biblia misma lo establece, los años no vienen para bien, vendrán para mal en la sociedad, pero también me emociona saber que ahí es donde se va a levantar una generación. Jóvenes son tus hijos, hablamos de tus niños, hablamos de tus adolescentes, que a lo mejor ahorita están ahí perdidos, pero que van a volver a casa en el nombre de Jesús, o lo declaramos así, y que van a ser usados para hacer nuevamente una iglesia que trastorne en las naciones, que esté dispuesta a pelear y a luchar por aquel que los salvó, que es Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Y eso va a ser increíble, ver jóvenes que digan, yo decidí seguir a Cristo, y esto es hasta el último día y bajo todas las consecuencias del mundo, y nada se compara a eso. Oramos. Señor, te damos gracias este día por la vida de cada uno de los que están conectados, Dios, de los que han estado en esta transmisión, y te oramos por su familia, por su descendencia. Y te pedimos, Espíritu Santo, revélate más a ellos, revélale a Cristo, revélale tu propósito a su vida, ese diseño que tienes para ellos en este tiempo. Que toda raíz de amargura, que toda raíz de resentimiento, todo temor hoy se vaya de sus vidas en el nombre de Jesús. Toda la limitación que ha estado en ellos para aceptar ese llamado que está sobre ellos se ha quitado en el nombre de Cristo. Padre, que ellos puedan servirte en todos los días de su vida, que ellos puedan despertar a ese llamamiento divino que está sobre ellos. En el nombre de Cristo los bendecimos. Bendecimos su vida, bendecimos a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, que sean cubiertos. Dios, que sea limpio su camino con tu palabra, que lo que ha sido sembrado en ellos nadie lo robe. Ese llamado, ese propósito divino en cada joven, en cada persona, en cada familia, Dios, que está viendo esta transmisión, Dios, y en el nombre de Jesús, que permanezca en ellos ese llamado. En el nombre de Cristo, Padre, que venga gracia. Aquellos que han pecado, aquellos que han fallado, hoy encuentren gracia, hoy se encuentren contigo, que se encuentren con el Evangelio, que es poder, y que toda religiosidad y legalismo hoy se rompa de sus corazones. Todo aquello que los ha llenado de culpa, los ha llenado de cargas, hoy se rompa, y en el nombre de Jesús venga vida, venga poder, venga gracia en el nombre de Cristo sobre ellos. Los bendecimos. En el nombre de Jesús declaramos un nuevo tiempo, declaramos, Padre Santo, sabiduría en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, que ellos donde estén sean luz en el nombre de Cristo, y que puedan ser llenos de ese gozo de la salvación en su corazón. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias, coméntanos ahí en los comentarios. Suscríbete. Bueno, te dejo todo a ti la salida. Gracias. Espero me vuelvan a invitar pronto. Es que él ya está los martes. Lo pueden ver en Altar Familiar, Visión 2020. Ahí los días martes está a esos de las 10 de la noche con ustedes para orar, para hablar con ustedes. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por estarnos viendo. Espero que de alguna manera podamos haber sido de bendición para ustedes. Pues les envío un saludo a todos. Gracias por este tiempo, por estar con nosotros. Y pues bueno, no olviden dar like y compartir. Un saludo a todos allá donde están, en sus casas, sus hogares, y que Dios los bendiga muchísimo y esté con ustedes.
Nos vemos.